Queridos amigos, bienvenidos al retiro de agosto. Este retiro tiene como tema María en salida al mundo, camino del cielo. Efectivamente, en este mes de agosto, todos nos fijamos en el misterio de la Asunción, la subida al cielo de la Virgen María. Y hoy, en el retiro, vamos a considerar el primer peldaño que subió María hacia los cielos, que fue exactamente de 431 metros. Hoy nos fijaremos solamente en los primeros 431 metros de la subida al cielo de la Virgen María. Esos 431 metros que son los que se ascienden desde Nazaret a Ain Karim. De Nazaret a Ain Karim. Ese recorrido que hizo la Virgen después de recibir el anuncio del ángel de 150 kilómetros desde Nazaret, caminando hasta Ain Karim, al encuentro de su prima Isabel. Se trata de un ascenso, el primer ascenso de María, desde 374 metros, que es la altura de Nazaret, a 805 metros sobre el nivel del mar en que se encuentra Ain Karim. Aquí ven un primer repecho y luego la subida de la montaña, esos 431 metros que hubo de ascender la Virgen en aquel primer camino de Nazaret a Ain Karim, ese primer camino que recorre María con Jesús en su seno, en aquello que podemos llamar el amanecer de la vida cristiana. Nos fijamos entonces en ese misterio hermoso de la visitación de María, en que sale ya con Jesús a recorrer los caminos del mundo al encuentro de su prima Isabel, como la primera cristiana, la primera que está estrenando la fe cristiana en este mundo. A partir de ese camino de María, pues los cristianos andaremos de una parte a otra, todos en salida, como dice el Papa Francisco, al encuentro del mundo, al encuentro de los hombres. Y para María el camino al cielo no se distingue del camino hacia los hombres, de su camino en el mundo. Es a través de ese camino de encuentro apostólico con los demás, como va ella santificándose y ganando ese cielo, subiendo hacia ese cielo, que finalmente el Señor le concederá a través de la Asunción. Discípula misionera, una santidad en que el apostolado está íntimamente unido a ella, entrelazados apostolado y santidad en la vida de la Virgen María y en la vida de todos los cristianos. María inicia este camino de la vida cristiana como pionera, anticipándose al camino que debemos recorrer todos nosotros, al camino que hace la Iglesia. Ella es el modelo. Juan Pablo II, en su homilía del 1 de noviembre del año 2000, una homilía preciosa en los 50 años de la proclamación del dogma de la Asunción por parte del Papa Pío XII. Juan Pablo II, en la Plaza San Pedro, quiso tener una gran celebración para conmemorar esos 50 años de la proclamación del dogma, y el 1 de noviembre, que es la festividad de todos los santos. Allí decía: en ti, María, vemos la meta de la santidad a la que Dios llama a todos los miembros de la Iglesia. En tu vida vemos la clara indicación del camino hacia la madurez espiritual y la santidad cristiana. Y en la misma homilía
recordaba que María es modelo de santidad por haber puesto su vida a disposición del Altísimo, y por ello precede, como dice el Concilio Vaticano II, precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo. Precede al pueblo de Dios en su camino de santificación, siendo modelo de santidad, por haber puesto su vida a disposición del Altísimo. En los estatutos de la Federación Regnum Christi, en el número 15, el número dedicado al amor a la Virgen María, encontramos, leemos hacia el final, como ella, la reina de los apóstoles, forma nuestro corazón de apóstol del reino. Y en el número 17, dedicado al Espíritu Santo, se recuerda que tenemos que ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo para caminar con parresía por el sendero de la voluntad de Dios. Caminar con parresía, con valentía, con coraje cristiano, por el sendero de la voluntad de Dios. En ese camino de fe, de realización, de colaboración con el plan de Dios. Y por lo tanto, en el retiro de hoy vamos a tener dos meditaciones, las dos centradas en lo que llamamos la primera mañana de la vida cristiana, cuando la Virgen María estrenó la vida cristiana y la presentó al mundo. Y además de esas dos meditaciones, tendremos un examen personal para el cual les he compartido unos textos, 5 textos del Papa Francisco, donde nos cuestiona precisamente sobre los contenidos que vamos a ir desarrollando en este retiro. Bueno, muy bien, entonces nos disponemos para comenzar la primera meditación invocando al Espíritu Santo con una oración particularmente mariana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Purísima Virgen María, que en tu Inmaculada Concepción fuiste hecha por el Espíritu Santo tabernáculo escogido de la divinidad, ruega por nosotros, y haz que el Divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra. Oh Purísima Virgen María, que en el misterio de la Encarnación fuiste hecha por el Espíritu Santo verdadera Madre de Dios, ruega por nosotros, y haz que el Divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra. Oh Purísima Virgen María, que estando en oración con los apóstoles en el cenáculo, fuiste inundada por el Espíritu Santo, ruega por nosotros, y haz que el Divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bien. Consideramos en esta primera meditación aquella primera mañana cristiana, aquella primera mañana de la vida cristiana, para contemplar esa vida cristiana en toda su pureza originaria, en toda esa belleza con la cual la Virgen María la presentó al mundo por primera vez. Aquella primera mañana en que después de escuchar el anuncio del ángel y de acoger con esa obediencia de fe, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, acoger el plan de Dios, acoger la palabra, el verbo en su seno, Cristo nuestro Señor, esa primera mañana en que María recorre la cortina de la entrada de su casa y sale al mundo, sale a recorrer los caminos del mundo al encuentro de su prima Isabel, a
compartir por primera vez el Evangelio. María en salida evangelizadora, estrenando la vida cristiana y poniéndola delante de los ojos del mundo, en esa pureza originaria, en esa belleza de la vida cristiana. Antes de que nosotros ofuscáramos esa luminosidad de la vida cristiana con nuestros racionalismos. En esa belleza originaria, antes de que la falseáramos con nuestra soberbia. Esa vida cristiana pura, antes de que nosotros la lastráramos con nuestro egoísmo, antes de que la silenciáramos con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras tristezas. Vamos, por lo tanto, a ver esa belleza de la vida cristiana originaria para de nuevo entusiasmarnos por ella, agradecerla a Dios nuestro Señor, sacarle brillo y poder seguir presentándola al mundo así como es, con toda esa misma belleza que María supo encarnar y que nosotros estamos llamados a testimoniar también hoy en el siglo XXI en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, leemos el texto de Lucas 1, 39, 56, el pasaje de la visitación de María. En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Dijo María: mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo acordándose de su misericordia, según lo que había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con ella como unos 3 meses y se volvió a su casa. Este es el texto que contemplamos, que consideramos, que releeremos una y otra vez en este retiro, para ahondarlo, para enamorarnos. María se presenta como sierva del Señor, como la sierva de Dios en el Magnificat. Su sierva, dice. Y es importante que tengamos en retrospectiva ese pasaje de la Anunciación en donde también María se presenta como sierva del Señor. Ella se entiende a sí misma como la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, respondió al anuncio del ángel. Un anuncio, el del ángel, que podríamos hacerlo consideración de toda una meditación previa a estas 2 que tenemos en este retiro. Si alguien quiere hacer 3 meditaciones, podría comenzar por una meditación sobre la Anunciación, para comprender cómo María se entiende a sí misma. ¿Qué significa esto de ser sierva del Señor?
pues podemos iluminar ese sierva del Señor, ese pasaje de la Anunciación de María, con el profeta Isaías, con esos pasajes de Isaías donde habla del siervo de Yahvé. Isaías capítulo 42 y sobre todo Isaías del capítulo 49 hasta el final, hasta el 66. Son capítulos que de alguna manera preanuncian ese pasaje de la Anunciación de María. Allí, en la Anunciación de María, encontramos una vocación inesperada, como también en estos pasajes, en Isaías 49, vemos por parte del profeta o del siervo de Yahvé esa vocación inesperada que hace Dios nuestro Señor. María se sorprende, se asusta, se maravilla de ese plan de Dios, y también en Isaías 49 está triste, el hombre está triste y recibe una vocación de Dios que es mucho más de lo que esperaba. No solamente ser luz de Israel, no solamente reconducir al pueblo de Israel, sino ser luz de las gentes, luz de todo el mundo, una vocación universal. Mucho más, Dios piensa en mucho más de lo que la persona podía esperar. Y así le sucedió también a María. Y el ángel anuncia ya los tiempos mesiánicos, anuncia el nacimiento del Mesías, el hijo de David, que reinará por los siglos y su reino no tendrá fin. Los tiempos mesiánicos, la salvación de Dios que ha llegado. También en Isaías, en todos esos largos capítulos, encontramos un anuncio de salvación, unos tiempos mesiánicos que se realizan, una nueva Jerusalén e incluso unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y esos tiempos de salvación son una invitación al gozo y a la alabanza, porque es una salvación que viene de Dios. Dios salva. A María le dice el ángel que pondrá por nombre a su hijo Jesús. Jesús, Dios salvador, Dios que salva. Y el ángel le dice: alégrate, María, alégrate. Una invitación al gozo. Y María en el Magnificat alabará al Señor. Será un canto de gozo, de alabanza a Dios. A todo ello es a lo que invita el profeta Isaías en esos capítulos. Dios invita al gozo, porque cuando Dios actúa en la vida del hombre, Dios se mete en la historia, Dios hace presente la salvación, esos tiempos mesiánicos, el hombre debe responder con el gozo, con la alegría, con la alabanza. Pero para ello se requiere entrar en la lógica del siervo de Yahvé. Ese siervo de Yahvé que en Isaías pues es el pueblo de Dios, como también María lo proclama en el Magnificat, Israel su siervo, ¿no? Yahvé ha salvado a Israel su siervo. El siervo de Yahvé en Isaías es el pueblo de Israel, ese pueblo en cuanto creyente, es siervo de Yahvé, siervo de Dios, en cuanto creyente que con humildad vive la obediencia de la fe, acoge el plan de Dios, acoge la salvación que Dios da, la recibe con obediencia, con fidelidad. El siervo de Yahvé es el pueblo de Dios fiel, obediente, el pueblo creyente, el pueblo que se fía de Dios, que se fía de Yahvé, que confía en Él. Y al mismo tiempo, en Isaías, al mismo tiempo que ese siervo de Yahvé es el pueblo de Israel, también es una figura enigmática, personificada, es un siervo que aparece como una persona que
que inocente se hace solidario con el pueblo, toma sobre sí los pecados del pueblo y los expía, haciendo así paso a la salvación de Dios, abriendo paso a la salvación de Dios. Es ese siervo de Yahvé redentor que expiando los pecados del pueblo redime e inaugura esos tiempos mesiánicos, esos tiempos nuevos. La Virgen María, también ella, cuando se reconoce como sierva del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, he aquí la sierva, está reconociéndose parte de ese pueblo de Israel, una más del pueblo creyente de Israel, una más de esas personas necesitadas de la salvación de Dios, creyente y abierta en obediencia de fe a la salvación que Dios ofrece, y al mismo tiempo también se reconoce sierva de Yahvé unida a esa figura mesiánica de ese siervo de Yahvé que le acaba de anunciar el ángel que ella va a ser madre del Mesías. Sí, de ese Mesías que va a reinar por todos los siglos. El ángel presenta todo lo positivo, toda esa misión salvífica, esos tiempos nuevos que llegan con este Mesías. Y ella, al reconocerse María, sierva de Yahvé, está también evocando esa figura misteriosa que se hace solidaria del pueblo siendo inocente y que se predispone a ser instrumento de Dios, instrumento de salvación de Dios, aun incluso sufriendo por el pueblo. El siervo de Yahvé que sufre, que asume sobre sí el pecado del pueblo para redimirlo y las penas que conlleva ese pecado. Bueno, pues de algún modo María en la Anunciación, al responder con esa humildad de sierva de Yahvé, sin saber lo que va a traer el futuro, está entregándose incondicionalmente a lo que Dios quiera, incondicionalmente al servicio de ese siervo de Yahvé, como madre al servicio de ese Redentor, que es un Mesías misterioso. Y tanto en la Anunciación como en Isaías encontramos que Yahvé, que Dios Padre, concede su palabra y su espíritu. Y esos son los dos medios, podemos decir, con los cuales Dios va a traer la salvación al mundo. Esos son los dos medios que el siervo de Yahvé acoge y con los cuales realiza la misión salvífica. Esos son los dos medios que también María acoge en la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. La palabra que el ángel le ha anunciado. La palabra que en el pasaje de Isaías, la palabra de Dios, que según va avanzando todos esos capítulos de Isaías, se va haciendo cada vez más clara, más nítida, ¿no? Si leemos ya en el capítulo de Isaías 66, oíd la palabra de Yahvé, vosotros los que teméis su palabra. Los pobres de Yahvé, los creyentes, los siervos de Yahvé, los que teméis su palabra, oíd la palabra de Yahvé. Es la voz de Yahvé que da a sus enemigos el pago merecido. La salvación llega por la palabra.
antes de ponerse de parto, ha parido. Antes de que le sobrevinieran los dolores, dio a luz un varón. Yahvé, la palabra de Yahvé que María recibe. Esa palabra con la cual Dios salva. Su palabra encarnada, el Hijo de Dios, el Verbo. Y también el Espíritu. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, le dijo el ángel a María, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. María recibe el Espíritu la cubre y va a ser quien le dé la fuerza, ¿no?, para caminar esa vida cristiana. También ese Espíritu del Señor que en Isaías se había anunciado que estaba sobre el siervo de Yahvé. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a dar la buena nueva, la salvación a los pobres, a los oprimidos, ese Espíritu del Señor que se posa. La palabra y el Espíritu. Y esa será la vida cristiana, la vida mesiánica. Bien, pues en aquella primera mañana de la vida cristiana, después de que el ángel le había anunciado a María la venida del Mesías y ella había acogido en su seno con el hágase en mí según tu palabra, pues el sol estaba como todas las mañanas levantándose sobre las montañas de Nazaret para iluminar el día. Como cualquier otra mañana, el sol muy contento comenzaba a iluminar el día. Pero en ese día, cuando esa mañana la Virgen María recorre la cortina de la entrada de su casa y asoma su rostro, esa mañana, de alguna manera, al asomar María el rostro, por un instante el sol se eclipsó. Se oscureció, porque encontró en el mundo una luz nueva, una luz que no había puesto él, que no ponía él, una luz desconocida hasta entonces. Era la luz de la fe cristiana, que en el rostro de María resplandecía por vez primera. Como el Papa Francisco escribe en su primera encíclica, Lumen Fidei, ¿no?, la fe resplandece en el rostro de los cristianos como en un espejo. Y en primer lugar en el rostro de María, en esa primera mañana cristiana. Y ya luego sí, después de ese primer momento de ofuscación, pues ya el sol muy contento siguió iluminando el día, muy contento, sabiendo que comenzaba a iluminar el mundo para que los cristianos guiados por la fe pudieran hacer obras buenas y mejorar este mundo. Bien, entonces, si nosotros nos acercamos al pasaje de la visitación de María y lo leemos con atención, vamos a descubrir que en él todo es fe. Realmente no hay más que fe, es pura fe. En aquellos días se puso María en camino, y se puso María en camino por fe, como se había puesto en camino Abraham en sus tiempos, en fin, por fe. María se puso en camino por fe. Todavía no sentía en su interior la presencia del niño Jesús. Todavía no sentía el embarazo físicamente. Acababa de recibir el anuncio del ángel. Y aunque no se sentía todavía embarazada, ella ya
por la fe, sabe que de ella va a nacer el Mesías. Y se pone en camino, dando ya por hecho que aquello que el Señor ha anunciado se va a realizar. Y va a una ciudad de Judá, a casa de Zacarías, y saluda a Isabel, porque está convencida que es verdad aquello que el ángel le había anunciado, de que Isabel esperaba un hijo, y por eso saludó a Isabel, sabiendo que tenía que compartir la alegría de Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno. San Juan Bautista, en el seno de Isabel, percibe la presencia de Jesús, una percepción que le llena de Espíritu Santo a Isabel y la llena de fe, porque la fe es contagiosa. Exultó el niño en su seno e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Como el Papa Francisco dice, Lumen Fidei, la fe cristiana es difusiva, se contagia, ¿no? Dice el Papa, quien cree nunca está solo, porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros. Así el creyente entabla nuevas relaciones que enriquecen la vida. Y dice el Papa, la luz de Cristo brilla como en un espejo en el rostro de los cristianos, y así se difunde y llega hasta nosotros, de modo que también nosotros podemos participar en esta visión y reflejar a otros su luz. La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a persona, como una llama enciende a otra llama. Este es el misterio de la visitación. E Isabel, con fuerte voz, clamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel hace un acto de fe, proclama el fruto del vientre de María, un fruto que todavía ni siquiera María percibía en su interior. Esto es pura fe, esto es todo fe. La madre de mi Señor, ya le llaman madre de mi Señor, reconociendo que María está embarazada, que lleva al Mesías en su seno y que ese Mesías que lleva es el Señor de ella, el Señor de ella. Isabel está llena de fe y expresa esta fe, porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. Acoge realmente esa inspiración del Espíritu Santo. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Reconoce a María como la creyente, como la que ha creído. Realmente María es la mujer de fe, la mujer que ha creído. ¿Y por qué ha creído? Dado que lo que Dios ha prometido se va a cumplir, porque Isabel cree en Dios, es una de las siervas creyentes del Señor, del pueblo de Israel, está convencida y por eso María tiene motivos de alegría, motivos de alegrarse. Juan Pablo II, en aquella homilía que les decía del 1 de noviembre del año 2000, decía que esta bienaventuranza que lanza Isabel a la Virgen María, dichosa tú, María, que has creído, bienaventurada tú, feliz tú que has creído, es la bienaventuranza que resume todas las demás, todas las otras 8 bienaventuranzas. Se resumen en esta bienaventuranza de la fe de María. Dice: que María, por tener fe, por esta razón se le concedió escuchar con anticipación, respecto al sermón de la montaña, la bienaventuranza que resume todas las demás. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Es la fe la que nos abre al misterio de la vida cristiana y nos hace accesibles las bienaventuranzas del Evangelio. Dijo María: mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador. María canta el Magnificat
llena de fe, es un canto de fe en que habla ya de las maravillas de Dios como si ya todo estuviera cumplido, como si ya estuviéramos en el final de los tiempos, como si ya todo estuviera resuelto. Está la vida cristiana en el puro estreno, en los primeros momentos, en las primeras horas de vida cristiana. Y María proclama ya el Magnificat, hablando de Dios como el Salvador, mi Salvador, que ha mirado, ya ha realizado todo. Ha hecho en mí maravillas el poderoso, cuyo nombre es santo. Ya ha hecho esas maravillas. Si nosotros tomamos el Magnificat y lo comparamos con aquel cántico de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 2, que algunos exegetas han dicho que sirve, ¿no? De algún modo como plantilla para el canto del Magnificat, ¿no? Que de algún modo el cántico de Ana es un precedente del cántico del Magnificat de la Virgen María. Algunos otros exegetas hoy dicen que en realidad no viene tanto del cántico de Ana, sino de otras partes. Da lo mismo, pero ciertamente se puede muy bien ver un paralelismo entre el cántico de Ana, que había dado a luz a Samuel después de haber sido estéril, y este cántico de María en el Magnificat. Hay un paralelismo, hablan de esa acción de Dios, de un Dios salvador. Ahora, si vemos, hay diferencias muy grandes, y una diferencia muy grande, si bien las dos cantan a un Dios que salva a los pobres, a los humildes, etc. Bien, una diferencia fundamental es que Ana canta después de haber tenido al hijo. Ha tenido al hijo, Dios ya le ha hecho el milagro y hace este canto en acción de gracias. María en el Magnificat hace su canto antes de comenzar a sentir incluso que físicamente está embarazada. Hace su canto antes de que nazca Jesús, hace su canto antes, es un canto de fe, que ya ella da por hecho que lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Los que le temen son los creyentes de Dios, el pueblo creyente de Israel, el pueblo que se confía a Dios, el que cree y se confía, porque la fe cristiana es una fe fiducial, una fe que engendra confianza. El que cree en Dios se confía a Dios. Es una fe que abre la persona al plan de Dios, a las acciones de Dios. Por eso desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Los que temen a Dios, los creyentes de Dios, los temerosos de Dios, que se oponen a aquellos que se engríen con los pensamientos de su corazón, a los engreídos con el pensamiento, ¿no? Los racionalistas, los que confían en su propio raciocinio, en el pensamiento de su corazón, los que se confían en Dios frente a los que se confían en sí mismos, en su propio raciocinio, frente a todo racionalismo en la fe cristiana. Acogió a Israel, su siervo, acogió ya como algo cumplido, según lo que había prometido. Lo que Dios había prometido, lo ha cumplido. Si Dios promete, cumple. Y ahí sí concluye el cántico de María en el Magnificat. Es la belleza de la fe cristiana. Si leemos el Magnificat, todo es fe. Léanlo con calma, medítenlo y vean la belleza de esa fe que se confía en Dios, de esa fe confiada que se abre a la acción de Dios y que por lo tanto puede colaborar con ese mismo Dios, porque le deja todo el espacio, porque cree en la palabra y secunda la palabra. María será la sierva del Señor que secunda la palabra, el verbo, Cristo. Ella es discípula
que secunda al Verbo. Ella es madre del Verbo que está al servicio de Cristo, al servicio del plan de Dios en Cristo. Por eso es la primera cristiana, la primera discípula misionera, con esa fe contagiosa, con esa fe que hace camino. Y realmente esa fe ilumina, es una fe que permite ver mucho más allá de lo que ven los ojos meramente humanos. María y los cristianos con ella, no es que no veamos los problemas del mundo. María en el Magnificat los enumera, ¿no? Y habla de los que se engrían en los pensamientos de su corazón, habla de los poderosos que injustamente oprimen a los débiles, habla de los ricos egoístas que no comparten. Los problemas del mundo están ante sus ojos, están ante los ojos de los cristianos, pero el hombre de fe cristiana, como María, sabe ver más allá con la fe, sabe ver la acción de Dios, el triunfo de Dios. También lo decía Juan Pablo II en aquella homilía, cuando habla de los pobres de espíritu, que son esos creyentes de Yahvé. En definitiva, las dos primeras bienaventuranzas, que son el primer eslabón del camino cristiano, de la santidad, pues son los pobres de espíritu y los mansos entre los hombres. Los pobres de espíritu, los humildes ante Dios, los creyentes que se confían al Señor, los temerosos de Dios, y los mansos son los humildes ante los hombres. Bien, pues a ver si lo encuentro. Sí, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Dice el Papa Juan Pablo II. El Maestro Divino proclama bienaventurados y podemos decir canoniza ante todo a los pobres de espíritu, es decir, a quienes tienen el corazón libre de prejuicios y condicionamientos, y por tanto están dispuestos a cumplir en todo la voluntad divina. La adhesión total y confiada a Dios supone el desprendimiento y el desapego coherente de sí mismo. Esta es la fe cristiana, una adhesión total y confiada a Dios, como la de María, como los que temen al Señor, frente a los que se complican con los pensamientos y se enorgullecen, ¿no?, con los pensamientos de su corazón. Porque esta fe supone el desprendimiento y el desapego, ¿no?, de nosotros mismos. Bien. Y en un segundo momento de la meditación, les invito a volver, a considerar siempre el Magnificat. En los estatutos de la Federación Regnum Christi, el número 24, nos habla de esa fe luminosa y operante, que hemos visto que se desprende del Magnificat, de la visitación de María. La fe que ilumina y mueve a la acción, una fe luminosa y que hace operar, que hace que se produzca ese encuentro con los demás, esa transmisión del Evangelio, esas obras de bien que transforman el mundo y contagian la fe. Volvemos al pasaje de la visitación, volvemos a leerlo una segunda vez, a esa primera mañana cristiana, a contemplar aquella belleza de la primera mañana cristiana, porque en aquella primera mañana, pues también la hierba, como todas las mañanas, estaba refrescando el día, la escarcha del matinal, de la mañana, que mete ese frescor matinal tan agradable, que viene a llenar de frescura la mañana cada día, ¿no? Pues las hierbas estaban difundiendo ese frescor matinal, cuando de repente en aquella primera mañana cristiana que María salió de su casa al mundo con Jesús en su seno, de repente esas hierbas se congelaron. Se congelaron
porque encontraron un frescor que no daban ellas mismas, que no generaban ellas. Se congelaron por un frescor del todo nuevo que hasta entonces no había conocido el mundo. Era el frescor de la humildad cristiana. El frescor de la humildad cristiana que en María comenzaba a recorrer los caminos del mundo. En María que salía humilde de su casa con esa humildad cristiana, con esa frescura de la humildad cristiana, a recorrer los caminos del mundo. Y es que si nosotros vamos al pasaje evangélico de la visitación y leemos el texto, pues vamos a descubrir que en ese texto todo rezuma humildad. Humildad. Es la virtud que se encuentra en todos los versículos. Es que en este texto todo es humildad, no hay más que humildad. En aquellos días se puso María en camino y María, que está llamada a ser la madre del Mesías, la madre del Señor, se mete humildemente a caminar, a ir al encuentro de Isabel. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Es un acto de humildad, un acto de salir al encuentro de otra persona, de no quedarse en sí misma, sino salir humildemente al encuentro y al servicio de su prima Isabel. Y Isabel recibe el saludo de María y lo recibe llenándose el Espíritu Santo y proclamando con gran humildad: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel se reconoce menos que María, se humilla a sí misma, se humilla, hace un acto de humildad, de humillación. Bendita tú entre todas las mujeres, tú María eres la más grande entre todas las mujeres, incluida yo, y bendito el fruto de tu vientre. Una mujer embarazada que para ella lo máximo es el hijo que lleva en las entrañas y sin embargo reconoce que el hijo que lleva en las entrañas otra mujer es superior al suyo, es más importante que el suyo. Incluso dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Isabel se siente honrada con la visita de María, que es una prima suya, menor en edad a ella. En realidad sería lo normal que Isabel, una mujer mayor, embarazada, anciana y embarazada, recibiera la visita de su prima joven para ayudarla. Sería algo hasta de cajón, debido. Y sin embargo Isabel lo ve como algo inmerecido, como algo que recibe y lo proclama, no se lo calla, lo dice, ¿de qué? ¿De qué? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo es que vienes a servirme tú a mí? Que eres más importante que yo. Y no se lo calla Isabel. Y dichosa la que ha creído, porque cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Sabe que María viene de parte de Dios, de parte del Señor, y lo reconoce. Y reconoce esa unión que María tiene con el Señor. Y Isabel, llena de humildad, se humilla. Y la Virgen María, lejos de ensorbecerse por eso, al contrario, dice: mi alma engrandece al Señor. Mi alma, quien hace grande es al Señor. No soy grande yo, el grande es el Señor. Ella siempre va a preferir sierva del Señor, va a ser su título. No se va a llamar a sí misma Madre de Dios. Eso se lo va a dejar a los demás. Ella se va a llamar sierva del Señor, la humildad de su sierva. Ha mirado la humildad, la pequeñez de su sierva. Lo que ella presenta a Dios es su pequeñez, su humildad. Y a quien engrandece y alaba y quien ha hecho las maravillas es el poderoso. El poderoso ha hecho en mí maravillas. Su nombre es santo. María es toda humildad y el canto del Magnificat es todo un canto de humildad, un canto de alabanza a Dios. Es su misericordia la que se derrama y derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. María proclama al Dios de los humildes, alaba a ese Dios de los humildes que derriba a los potentados, a los soberbios, y ensalza, enaltece a los humildes, a los que reconocen la verdad de la necesidad de Dios que tenemos todos. Acogió a Israel su siervo,
y María permaneció con Isabel sirviéndola durante todos esos meses hasta el parto de San Juan el Bautista. Y luego se volvió a su casa. Esto es importante. Resulta que Isabel, por haber proclamado que María es más importante que ella, que cómo venía a servirla, etcétera, pues no provocó que María se girara, le diera la espalda y se regresara a Nazaret, diciendo, pues tienes razón, si yo soy la madre del Mesías, que estoy yo aquí sirviéndote, me vuelvo a mi casa. No, no, no. Isabel no perdió nada por alabar a la Virgen, no perdió nada por reconocerse inferior, por reconocerse necesitada y agraciada y honrada con su visita. No perdió nada. María le sirvió igual y con más gusto, porque la humildad nunca pierde. Y María tampoco perdió nada por seguir llamándose la sierva del Señor y por proclamar las maravillas de Dios y por sumarse a Isabel, servirla y junto con ella proclamar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. María tampoco perdió nada, no se hizo menos, no se envileció en su carácter de Madre de Dios por servir a Isabel. Dios viene a servir, Jesús viene a redimir, a hacerse solidario del hombre pecador. María se hace solidaria de su prima Isabel, el cristiano se hace solidario, es uno más del pueblo de Dios y como María, y no pierde nada, no se pierde nada. Y esta es la gran belleza de la humildad cristiana, que da esta frescura, esta libertad de acción, porque el humilde no tiene nada que perder. El humilde que sabe lo que es a los ojos de Dios y que todo se lo remite a Dios, pues nunca pierde. Es que la humildad nunca pierde, la humildad nunca pierde. Y la gran tentación del demonio es hacernos creer que al humillarnos perdemos. Y en realidad el que se humilla nunca pierde nada. La humildad nunca pierde y nos lo demuestra aquí María y nos lo demuestra Isabel. Realmente la humildad libera. La humildad libera y da frescor, da frescura, da aire, da oxígeno al cristiano y consiente entonces que el cristiano haga las obras de caridad. Porque muchas veces no es que nos falte el amor, a veces tenemos el amor, pero si no hacemos más obras de amor es muchas veces porque nos falta humildad. Estamos con muchas ataduras por nuestra soberbia, por medir mucho las consecuencias de lo que vamos a hacer, qué pasará, hasta qué punto tengo o no que servir, hasta dónde me corresponde, hasta dónde nos medimos demasiado, porque somos soberbios, porque calculadores, porque somos poco humildes. Si fuéramos humildes, el humilde corta todas las ataduras, porque no tiene miedo a nada. El humilde no tiene nada que perder, por lo tanto no tiene miedo a nada. Y se lanza y puede hacer maravillas. Muchas veces, piénsenlo, si no hacemos más obras de caridad, más obras de amor, a veces no es porque nos falte el amor, sino porque lo tenemos atado, y lo que nos falta es la humildad, que es la que libera la caridad. La que libera la caridad. Bien, pues meditemos este pasaje de la Anunciación y démonos cuenta de que en ello todo es humildad. Y como nos piden los estatutos de la Federación Regnum Christi, en el número 25, buscamos imitar la humildad de Cristo, que vivió siempre consciente de haber recibido todo de manos del Padre, y por ello vivimos con sencillez nuestra condición de criaturas e hijos necesitados de la misericordia y de la gracia, con una confianza inquebrantable en su amor en todo momento. Realmente este texto sintetiza perfectamente la actitud de María en la visitación, que imita la humildad de Cristo, al que lleva ya en sus entrañas. Imita esa humildad de Cristo que deja el cielo para venir al mundo al encuentro de los hombres, saliendo ella de su casa yendo al encuentro de Isabel. Y consciente de haber recibido todo de las manos del Padre, ella proclama las maravillas que ha hecho el Poderoso en ella.
todo lo ha recibido del Padre. Y por eso vivir con sencillez, como María, nuestra condición de criaturas e hijos necesitados de la misericordia. María sabe que ha recibido la misericordia del Padre y es la sierva de Yahvé. Necesitados de la misericordia y de la gracia, necesitados del Espíritu, viviendo con una confianza inquebrantable en el amor de Dios, realmente el cristiano es el que cree en la bondad de Dios y por eso con gran humildad acoge en obediencia de fe la salvación de Dios. Al final, la vida cristiana no es más que un creer a fondo que Dios es bueno. Creerlo por encima de todo lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, que Dios es bueno. Creer en la bondad de Dios, creer en su misericordia y por lo tanto vivir en consecuencia con esa fe, sabiendo que hemos recibido la salvación de Dios, que todo lo hemos recibido de Él, por lo tanto, con total humildad, con total confianza en Él y con una predisposición completa a servirlo por esos caminos que Él quiera conducirnos. Gracias. Les espero en la siguiente meditación.